Bueno, cuando hablamos acerca del conocimiento de Dios, sucede algo bien interesante. Yo los invito a que hagan el experimento. Uno le pregunta a las personas, para usted, ¿quién es Dios? Y prácticamente cada persona tiene una respuesta diferente de quién es Dios. Y esta imagen que tenemos de Dios está formada por el contexto sociocultural en el que nosotros crecemos, por la familia, ¿cierto? Los principios, los valores con los que fui educado, si he practicado alguna religión a lo largo de mi vida, con lo que he aprendido en esa religión, las situaciones que he vivido, ya sean buenas, ya sean malas, van moldeando la imagen que vamos construyendo de Dios. Así que con esta imagen, llamémosla subjetiva, que tenemos de Dios, la gente dice, para mí Dios es esto, Dios no debería permitir tal cosa, es por la imagen y el concepto que tienen de Dios. Con esta imagen llegamos, por medio de Jesucristo, a este momento, a conocer a Dios. Es peligroso quedarse uno, tener una idea equivocada de Dios, una idea que no sea ajustada a la verdad de la revelación de Dios a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Sencillamente porque si yo estoy depositando mi fe y mi confianza y creo en Dios, pero no es el Dios que describe la Biblia, mi fe, mi vida está depositada en una mentira, en alguien que en realidad no existe. Por eso se hace supremamente necesario desmontar la imagen que tenemos de Dios y llegar a conocer verdaderamente a Dios tal y como Él se da a conocer. Eso es lo que Dios justamente desea de nosotros, que lo conozcamos. Vamos por favor en nuestras Biblias a Jeremías 9, versículo 23 y 24. Hoy vamos a estar viendo bastantes pasajes de las Escrituras. La mayoría de las veces no lo voy a esperar, así que los invito a que estén dispuestos a tomar nota y luego analicen bien en su casa cada uno de los pasajes. Si son suficientemente rápidos, perfecto. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Dice que lo conozcamos y que lo entendamos. Más allá de que alguien pueda sacar pecho y sentirse orgulloso porque tiene mucha sabiduría, porque tiene muchos recursos económicos, porque tiene mucho poder, llámese político, económico, el que sea, Dios dice, oye, por encima de todo eso, lo más importante es que me conozcan. Ya que algo bien bonito, cuando vamos al original de la palabra que se traduce allí, que me conozcan, es el hebreo yada, y esta palabra, el significado es llegar a conocer mediante la experiencia, llegar a conocer mediante la observación y reflexión. O sea, va más allá de un conocimiento meramente intelectual, sino que habla ya de un conocimiento relacional. Ese es el llamado de Dios para nosotros, que lo conozcamos en medio de una relación. Quiere que los conozcamos profunda y personalmente. Dice que lo conozcamos y que lo entendamos. ¿Cuándo entiende uno las motivaciones o las razones de alguien? Cuando ya lo conoce bien, ¿no? Profundamente, cuando de verdad hay una relación allí. Dios se da a conocer y se revela y lo ha hecho de diferentes maneras. Vamos a mirar algunas de estas maneras de cómo se ha revelado a Dios y luego vamos a empezar a conocer un poco mejor a Dios. Primero,
Dios se ha revelado a través de la creación. Vamos por favor a Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20. Y cuando hablamos de que Dios se ha revelado a través de la creación, esto nos permite tener una conciencia de la existencia de Dios. Dice Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren lo que está diciendo, lo que de Dios se conoce ha sido manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A mí me encanta eso. Yo desde muy niño he sido muy contemplativo de la naturaleza y siempre me he maravillado de lo majestuoso de los cielos, de las montañas. Me encanta Santander por las montañas que tenemos, bueno, en realidad Colombia. Y me maravilla siempre eso. Yo siempre pensaba en eso. La palabra que siempre se me ha ocurrido es majestad, grandeza, hermosura, cuando veo la creación. Y es lo que nos está diciendo el pasaje. Entonces nos pone esto. Una persona inteligente, racional, observa el universo y ve cómo está conformado todo, que la Tierra tiene rotación y tiene traslación, y que está a una determinada distancia del Sol, y que tiene un campo electromagnético que la rodea y la protege de las radiaciones solares, que tiene la Luna, que la rotación permite que el Sol de día caliente la Tierra y de noche se enfríe, dándole a la Tierra una temperatura habitable. Bueno, cuando uno se pone y ve el funcionamiento tan perfecto, tan organizado como una orquesta sinfónica que van, uno dice, caramba, esto no es casualidad. Hay un diseño inteligente detrás de esto. Usted mira el cuerpo humano, agarre un ojo y mire un ojo cómo funciona, cómo se abre o se cierra el iris, como una... Obviamente los lentes que tenemos de las cámaras son tratando de imitar el funcionamiento del ojo. Cómo el ojo captura la luz. Ustedes están viendo, es algo espectacular el hecho que podamos ver. Convierte la luz en una imagen clara que nuestro cerebro identifica, y con colores y con formas nítidas. La perfección de la creación, uno dice, eso no sucede por casualidad. Y eso es lo que nos habla este pasaje. Cuando Dios se da a conocer a través de la creación, dice, el ser humano puede tener una conciencia de que Dios existe. Tal vez a través de la creación no llegamos a experimentar a Dios puntual y particularmente. Tal vez decimos, caramba, Dios es sabio. Mira todas las leyes de la física, la termodinámica, la química, todo lo que estableció para el funcionamiento del universo, definitivamente todo lo sabe, toda la ciencia está en Dios. Hay algunas características, atributos que uno puede identificar, pero sobre todo tenemos conciencia de Dios. Luego, aparte de que Dios se da a conocer por medio de la creación y la naturaleza, va más allá y se revela a través de su palabra hablada. Vamos por favor a Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire que nada más en este versículo vamos conociendo profundidades de Dios. Dios hizo el universo ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, ¿cierto? Por medio de su palabra. Y aquí nos dice que Dios ha hablado muchas veces. Y esta palabra que Dios ha hablado es la que los hombres de Dios, a través de los cuales Dios ha hablado, han registrado en lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y empezamos a tener una relación con esa persona,
¿Cómo la llegamos a conocer? Casi que con exclusividad es por el intercambio de palabras. En la comunicación que desarrollamos con esa persona, vamos conociendo, vamos descubriendo qué le gusta, qué no le gusta, qué es, qué piensa de esto, de lo otro. Es con sus palabras. Claramente Dios nos dice aquí que se ha dado a conocer hablando, con sus palabras. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, podemos conocer a Dios de una manera, digámosle, un poco más intelectual, pero podemos conocer los gustos de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, los atributos de Dios. Su esencia la conocemos de una manera intelectual. Y les pongo un ejemplo, porque también es una revelación hasta cierto punto limitada. Usted agarra un libro de una ciudad que le guste. Usted no conoce, por ejemplo, París. Usted no conoce París, pero ama tanto la ciudad de París. Usted anhela algún día ir a París. Y entonces usted lee, usted investiga en internet. Entonces usted sabe hablar francés, usted sabe cuál es la moneda que utilizan en Francia, usted sabe dónde están ubicados los lugares emblemáticos de la ciudad, sabe a qué restaurantes va a ir cuando usted vaya, sabe las direcciones. Si alguien le pregunta, usted le arma un plan turístico porque conoce, porque se ha metido tanto en la ciudad, conoce la historia de la ciudad, cómo fue fundada, cuándo levantaron la Torre Eiffel, cada una de las cosas, sabe dónde están los museos, los horarios de los museos, conoce y puede hablar con confianza y con certeza de la ciudad. Aún no la ha visitado, no ha tenido la experiencia de decir, caramba, me imaginé que iba a oler más rico, de repente alguno diga, ¿cierto? O me imaginé que iba a ser más frío, qué sé yo. En realidad los croissants sí son exquisitos, me habían dicho que eran muy ricos, sabía que eran ricos, pero no los había probado. Así es el conocimiento también que podemos tener de Dios por medio de su palabra. Puede ser solamente un conocimiento intelectual. Sabemos de Dios porque hemos leído la Biblia, hemos escuchado cualquier cantidad de mensajes y tenemos un conocimiento acá intelectual, una idea muy clara y muy conforme a la Biblia de quién es Dios. Pero Dios quiere que vayamos más allá, como lo veíamos desde el comienzo. Él quiere que lo conozcamos por medio de una relación personal. Necesitamos la conciencia de que Dios existe. Necesitamos un conocimiento intelectual acerca de Dios. Pero como lo veíamos en este mismo pasaje de Hebreos 1, versículo 2, Dios también se revela a través de su Hijo Jesucristo. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La última y máxima revelación de Dios es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Jesucristo es la única manera de acercarnos a Dios para conocerlo. Dice la palabra, el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Juan 17:3, hablándonos Jesucristo acerca de la vida eterna, dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿En qué consiste la vida eterna? Para los que hemos sido salvos por medio de Jesucristo, la vida eterna es conocer a Dios. Este conocer aquí, la palabra es diferente, porque pues la otra en el Antiguo Testamento es en hebreo, aquí es en griego, pero la traducción de esta palabra es la misma. Inclusive, la misma palabra que se traduce aquí, ginosco, la que se traduce como conocer, que quiere que lo conozcamos, es la misma palabra que se traduce en otros lugares como la relación sexual. En la relación de pareja,
La mayor intimidad que tiene la relación de la pareja es cuando tienen relaciones sexuales. Obviamente aquí no está insinuando que tengamos relaciones sexuales con Dios de ninguna manera. Lo que está diciéndonos es lo que la palabra aquí traduce, que lo que Dios anhela es una relación íntima, profunda, personal con Dios a través de Jesucristo. Dios se revela plenamente a través de Jesucristo. La única manera que tenemos de acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo, por medio del perdón de los pecados. Él pagó ese precio en la cruz, y cuando nos arrepentimos y reconocemos y rendimos nuestra vida al señorío de Jesucristo, mostrándolo con nuestra vida en obediencia a Jesús, ahí es cuando tenemos esta oportunidad de experimentar una relación personal con Dios. Dios se revela, tenemos conciencia de su existencia, tenemos conocimiento intelectual, pero lo que Él realmente quiere es una relación personal. Había una barrera a causa del pecado y no podíamos acercarnos a Dios. Jesús destruyó esa barrera para que ahora podamos experimentar una relación personal. Vale la pena, supremamente importante, que en este momento nos hagamos la pregunta: ¿mi conocimiento de Dios en este momento está siendo un conocimiento intelectual? ¿O mi conocimiento de Dios está siendo un conocimiento por medio de una experiencia, una relación personal con Él? Si tú conoces a Dios intelectualmente, tu vida igual puede ser cambiada, porque la palabra de Dios tiene vida, te impacta y te afecta, pero no disfrutas de la persona, no disfrutas de la relación. Y esa es en realidad lo que Dios tiene para nosotros, es en realidad el llamado que Dios tiene para nosotros. No simplemente que nos quedemos con un concepto de, sí, yo sé que Dios existe, y nos seguimos aferrando a nuestra propia idea de Dios. Ahora, en la medida que vamos a la palabra, nos damos cuenta que el llamado de Dios es a una relación personal. Y no podemos quedarnos simplemente en una relación intelectual. Vamos a mirar algunos, y muy superficialmente, algunos atributos de Dios que nos permiten tener un concepto amplio y claro acerca de Dios. El primero de ellos es que Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Creo que lo sabemos, ¿no? Está en todas partes. La palabra Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir que Dios es espíritu? Que sea espíritu quiere decir que es inmaterial. Yo soy cuerpo, tengo un cuerpo, y mi cuerpo me limita a un tiempo y un espacio. Pero Dios no es material. Dios no tiene un cuerpo físico corruptible como el mío. Su naturaleza es inmaterial. Está acá y lo llena todo. Omnipresente, ¿qué quiere decir? Que está en todas partes. Está aquí. Está, si usted está pegado a otra persona, entre usted y la otra persona, ahí está Dios. En el aire que usted está respirando aquí al frente, ahí está Dios. Debajo de las sillas, en el techo. Cada espacio que pudiéramos decir en este momento lo llena el aire, Dios lo está ocupando. Todo lo llena Dios, omnipresencia. ¿Lo vemos? ¿Lo sentimos como que se nos paran los pelitos? Ni lo vemos ni lo sentimos, porque Dios es espíritu. Ahora bien, voy a hacer una aclaración. Cuando entramos al área de los atributos de Dios, pareciera que estuviéramos hablando de películas de ciencia ficción, porque casi todos los atributos de Dios escapan a nuestra comprensión, porque van mucho más allá de nuestra existencia. Nosotros conocemos lo que vemos, lo que tocamos, la materia,
Y si decimos que Dios está aquí, pero es inmaterial, ya escapa a lo que podemos conocer. Dios es espíritu, está acá. Estamos hablando de otra dimensión, por ponerlo en otras palabras. Dice el Salmo 139, versículos 7 y 10, 7 al 10, perdón. Dice el salmista hablando: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, es decir, el lugar de los muertos, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27 dice: ¿pero será verdad que Dios puede vivir sobre la tierra? Si el cielo en toda su inmensidad no puede contenerle, ¿cuánto menos este templo que he construido para ti? Dice Salomón en la dedicación del templo que construyó. ¿Qué nos dicen estos pasajes? Dios está en todas partes y lo llena todo. El pasaje que leímos dice: y los cielos de los cielos de los cielos pueden contener la grandeza de Dios. ¿De qué estamos hablando? Ni el universo en toda su extensión y lo vasto que es, y que dicen que se está extendiendo, el universo no contiene a Dios. El espacio que hay entre la tierra y el sol, todo ese espacio está lleno de Dios. En la galaxia más lejana que a usted se le ocurra, y nosotros, todo ese espacio lo llena Dios. Cuando usted ve una foto del universo y ve las estrellas, todo el espacio negro y las estrellas, todo eso lo llena, lo ocupa Dios. Dios lo llena absolutamente todo. Es más, yo quiero que lo entendamos en su respectiva medida y vayamos más allá. Pongamos al límite nuestra capacidad de aceptación y de fe. Dios es espíritu. El universo es materia. Supongamos que nosotros estamos en el mundo espíritu y esto es el universo que existe. El tiempo y la materia, todas las galaxias, estrellas, todo está aquí en este espacio. Pongámosle que yo soy Dios espíritu, yo lleno todo en el universo y lo lleno todo por fuera del universo que existe. ¿Me hago entender? Por eso les digo, parece de ciencia ficción, pero Dios es tan grande, la omnipresencia de Dios quiere decir eso, lo llena todo. ¿Hay algún lugar donde Dios no esté? No. Como me decían a mí cuando empecé a acercarme a Dios: si usted entra a un bar o a una discoteca, ahí no está Dios, ahí se sale Dios de su vida, ¿cierto? Dios está en todas partes, Dios lo llena todo. Que no manifieste su presencia, tal vez es cierto, pero si quiere hacerlo, lo hace. Así que, ¿cómo vamos a limitar nosotros a Dios? Esto es muy bonito porque cuando yo entiendo que Dios está en todas partes, vale la pregunta: ¿cuándo estás solo? Sola. Como hijo de Dios, como cristiano, ¿cuándo estás solo? ¿Qué puedes ocultar a Dios? Otra característica: Dios es eterno. Ahora bien, esta otra, ¿cierto? Dios es eterno. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un principio y no tiene un final. Va más allá de lo que podemos comprender, porque todo lo que existe en el universo tiene un principio y tiene un final. La existencia de cualquier cosa tiene un principio y tiene un final. Pero Dios es desde antes y es hasta después. O sea, no tiene principio y no tiene fin. Dios existía, póngale cuidado a esto. Dios existe
desde antes de la existencia del tiempo. ¿Me hago entender? Cuando Dios dijo en Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quiere decir que en el principio está Dios acá, en el mundo espiritual, y dice voy a crear la materia, el espacio y el tiempo. Y ¡pum!, dijo la palabra y empezó a existir el universo como lo conocemos. Ahí empieza a medirse el tiempo y ahí empieza a medirse el espacio. Son conceptos que de ninguna manera limitan a Dios. Dios está por fuera del tiempo, por fuera del espacio. Por eso para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por eso Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Porque Dios, el hecho de que Él sea eterno, quiere decir que Él está en un eterno presente. Nosotros somos los que hablamos de tiempo, pasado, presente, futuro. Dios siempre está en todo lugar. Que para nosotros tiene una línea que va andando en el tiempo, para Dios no. Esa es la eternidad. Por eso digo que puede escaparse de nuestra comprensión. Por ejemplo, Apocalipsis 22:13, un humano trata de describir la eternidad de Dios y Juan lo pone en estas palabras, hablando acerca de Dios. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega. ¿Cuál es el alfa y el omega? El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego. O sea, el principio y el fin, el primero y el último. Es una manera humana de decir Dios era antes del principio y es después del final. O sea, Él no tiene principio ni final, es eterno. Por eso utilizan 3 veces diferentes expresiones de lo mismo. Es una hipérbole. Quiere decir, caramba, es que no hay cómo describirlo. Cada vez que ustedes se encuentren en la palabra, por ejemplo, el pasaje de ese momento, ni los cielos de los cielos de los cielos, es una hipérbole, está diciendo ni todo el universo en su máxima expresión lo contiene. Cuando dicen que es santo, 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 es que su santidad lo es todo. Cuando dice aquí alfa, omega, principio y fin, el primero y el último, es una hipérbole que dice no hay forma de medirlo en el tiempo. Isaías 40, versículo 28, leemos solamente la primera parte. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dios, Jehová Dios, es eterno. Dios conoce límites. Para Él no hay límites. Y esto es algo muy bonito que nos permite ir entendiendo algo. Si esto es el universo existente, podemos ver que empieza acá y termina acá al otro lado. Y esto nos permite entender algo que voy a mencionar ahorita más adelante, y es que el universo tiene un principio y tiene un final. El universo, el espacio, la tierra, el cielo, como lo conocemos, tuvo un principio y tendrá un final, lo dicen las Escrituras. Dios está por fuera de todo límite temporal o espacial. Es omnipresente, lo llena todo y está desde siempre y hasta siempre. Si Dios, bueno, ahora mezclemos un poquito con otro atributo, no lo voy a mencionar así. Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir? Que lo sabe todo. Si está desde siempre y hasta siempre y en un perfecto presente todo el tiempo, Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Lo sabe todo porque lo llena todo. Conoce todo de tu vida, todos tus pasados, todos tus pecados, todos tus pensamientos anteriores, del presente y a futuro. Ahora yo me hago una pregunta. Dios te conoce, Dios te ama, Dios te llama a que lo conozcas. ¿Qué atención debemos ponerle a la voluntad, a los planes de Dios, a la dirección de Dios para nuestras vidas, si Él ya lo sabe todo de nosotros?
¿Será que tenemos que estar alertas a lo que Él nos dice? Si tiene lo mejor para nosotros y conoce nuestro futuro, ¿cómo no rendirnos en sus manos y estar atentos a todo lo que Él nos dice? Otra característica, Dios es santo. La santidad quiere decir que Dios es sumamente puro, perfecto, excelso, separado de cualquier clase de mal, separado del pecado. La pureza de Dios le impide aceptar, avalar, tener cualquier clase de relación con el mal y con el pecado. Éxodo 15, versículo 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Salmo 99, versículo 9: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. La descripción de Jeremías, cuando ve el trono de Dios, dice: santo, santo, santo. Yo pensé que caía como muerto al contemplar las grandezas de la santidad de Dios. Este es un concepto que necesitamos entender muy bien. La esencia de Dios es santo, puro, perfecto. No puede tener nada que ver con el mal y con el pecado. Algo malo te sucede, ¿viene de parte de Dios? No, porque el mal no procede de Dios. Toda dádiva y don perfecto proviene de Dios. Él no tienta a nadie ni puede ser tentado. Ningún mal viene de parte de Dios. Que el mundo, que Satanás traiga mal a tu vida y Dios lo permita, es otro cuento de otro atributo que ya vamos a ver ahorita adelante. Pero no procede de Dios. Ahora entendamos esto: si Dios es santo, perfecto, puro, inmaculado, y el hombre es pecador, la palabra dice que todos los hombres pecaron. ¿Qué oportunidad tiene el hombre de acercarse a Dios? Y si se porta muy bien el hombre, no hay absolutamente ninguna oportunidad para el hombre acercarse a Dios, porque el hombre es pecador, porque el hombre es malo, dice la palabra. No hay ni siquiera uno solo bueno, dice Romanos 3, versículo 10, 11. Para los seres humanos es imposible acercarnos a Dios porque Él es santo. Por eso, una vez más, la única manera de acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros debíamos morir en la cruz nosotros debíamos morir condenados por nuestros pecados, pero Jesucristo pagó el precio en la cruz en nuestro lugar, si es que aceptamos el precio que Él pagó. Entonces, cuando entendemos la santidad de Dios y somos conscientes realmente de esto, hay una conciencia en nosotros de decir: caramba, yo no tengo oportunidad, no tenía oportunidad fuera de Jesús. Nos da una conciencia de pecado y que vengamos a Dios cada día y digamos: Señor, perdóname por este mal pensamiento, perdóname porque ayer no me encontré contigo, perdóname porque traté mal a fulanito, perdóname. Ver nuestra propia maldad, porque Dios es santo. Dice la palabra: sin santidad nadie verá a Dios. Primera de Pedro 1:16 nos dice: sed santos porque yo soy santo. Nosotros tenemos que buscar la santidad como hijos de Dios, apartarnos de pecado. No podemos vivir una vida ni encontrarnos con el Señor si no estamos caminando y viviendo en santidad, y eso lo hacemos únicamente en el poder del Espíritu Santo. Vale la pregunta: ¿estás conscientemente apartándote de pecado y buscando la santidad en tu vida?
La santidad va de la mano con este otro atributo bien interesante. Dios es justo. Dice el Salmo 89, versículo 14: la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Justicia y rectitud. Justicia y juicio, dice otra versión también. Pero creo que la traducción más apropiada sería justicia y rectitud. Dice que son los fundamentos de su trono. Ahora bien, no tomemos a la ligera la palabra trono. Justicia y rectitud son el fundamento donde está centrado su trono. Cuando hablamos de trono, ¿de qué habla? Trono de gobierno, trono de ejecución de la justicia. Gobierna sobre todo. Cuando hablamos de esta palabra rectitud, derecho, que aparece aquí, juicio, está hablando de que Dios es perfecto, de que Dios todo lo sabe, de que Dios es todo amor, de que Dios es todo santo y no puede haber maldad en Él. Nos está hablando del carácter irreprochable de Dios y que sus determinaciones y sus juicios y señalamientos son acordes a su carácter perfecto e irreprochable. Entonces nos dice que Dios es, pero perfecto en todos sus caminos, irreprochable, derecho, recto, conforme a justicia, conforme a derecho. Pero también nos dice que Él es juez, que Él hace justicia, es decir, es el que está con la espada impartiendo también el castigo. El juez, al que hace lo malo, le trae la condenación, y al que hace lo bueno, le trae una recompensa. Y eso es lo que nos dice acá. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca del juicio delante de Dios. Voy a mencionar solo dos. Hechos 17, versículo 31 nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Dios ha designado un día, el día del juicio final, el día del juicio del gran trono blanco, como se le menciona también en Apocalipsis, en donde toda rodilla, toda persona que ha existido durante la existencia del universo, toda persona va a comparecer ante el trono de Dios y va a ser juzgado. De esto hablan muchos pasajes, Antiguo y Nuevo Testamento, hablan clarito de esto. Le menciono uno de esos en Mateo 25, versículo 31 y siguientes, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esta relación, cuando uno ha conocido el Nuevo Testamento, la venida de Jesús en gloria es el final, cuando Dios dice: ya no da más, vamos para el juicio, se acabó todo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, una vez más, trono de gobierno y de juicio, y serán reunidos delante de Él todas las naciones. ¿De qué está hablando con esta expresión? Es universal, todas las personas que han existido. Y aquí viene el juicio: apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los planes de Dios son eternos. Desde el día que Dios creó el universo, trazó un plan para nosotros, de modo que cuando llegue el final del universo, en este día del juicio, podamos estar la eternidad con Él. Pero sin embargo, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
hay un juicio donde Dios va a determinar y va a juzgar a cada una de las personas. ¿Quiénes vamos a estar por la eternidad con Él? Los de la derecha. La única manera de estar a la derecha, de venir al reino, como le hemos hablado, es por medio de Jesucristo. No es por nuestros méritos, es imposible. No es por nuestras obras, por nuestra religiosidad. Es por la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Cuando la mayoría de las personas vengan delante del trono y doblen su rodilla y reconozcan que Jesucristo es el Señor, porque también lo dice la palabra que sucederá, Filipenses 2:10, toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Jesucristo es el Señor. Cuando muchos lo hagan, ya será tarde para eso. Ya no habrá posibilidad de salvación. Es ahora que tenemos que predicar el Evangelio. Es ahora que tenemos que rendir nuestra vida a Jesucristo y vivir en obediencia a su palabra. Dios es juez, un juez justo, que no tiene por inocente al pecador. Y la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. El único camino es Jesús. Y eso justamente nos muestra otro atributo de Dios. Dios es amor. Así lo describe 1 de Juan 4:8. Dios es amor. ¿Qué quiere decir que Dios es amor? Su amor es incondicional. No depende de nosotros que nos lo merezcamos, que hayamos hecho algo para que alguien me ame. El amor de Dios lo entrega completo y de manera incondicional. Creo que lo entendemos bien. Solo quiero que leamos 2 versículos. Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto es el amor de Dios, que dio la vida de su Hijo, para que no nos perdamos en la condenación eterna, sino que estemos por la eternidad con Él. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor que Dios nos da no es un amor de "ay, te amo", romanticón así de palabra. El amor se demuestra, y Dios lo demuestra con el acto más espectacular, que es la entrega de su Hijo. Siendo nosotros enemigos de Dios, estando separados a causa de nuestro pecado, Dios por amor envía a su Hijo a pagar el precio en la cruz, a morir en nuestro lugar. La obra más perfecta de amor. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios desde el comienzo es que cuando termine nosotros vayamos con Él. Pero necesitamos tomar una decisión ahora, y es depositar nuestra fe en Jesús y vivir sometidos en obediencia a su palabra. Si Dios es amor, la voluntad de Dios para ti, ¿cómo es? Como dice la palabra, Romanos 12:12, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Tú amas a Dios? ¿Amas al prójimo? Si el amor se demuestra con hechos como Jesucristo, como Dios lo mostró, ¿con qué tú podrías decir hoy: Señor, mira, yo te demuestro con esto y esto y esto que te amo? Señor, mira, yo con esto y esto demuestro que yo sí estoy amando al prójimo. Hijitos, no amamos de palabra, sino de hecho y en verdad, dice en 1 de Juan. Otro atributo, ya con esto vamos casi terminando. Dios es soberano. ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Hemos visto, Dios es omnipresente, ¿cierto? Está en todas partes, lo sabe todo, es eterno. ¿Qué más veíamos? Es santo,
es justo, es omnisciente, es amor eterno. Vamos haciendo una perspectiva completa, ¿no? Es soberano. Quiere decir que ejerce y posee autoridad suprema e independiente. Él se autodetermina, no depende absolutamente de nada ni de nadie. No puede ser influido de ninguna manera por nada ni por nadie. Él es el todo suficiente. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Soberano. A nadie le rinde cuentas de absolutamente nada. No hay nadie sobre Él. Isaías 46, versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Mira esta descripción: nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Hablando de nosotros tenemos un principio y un final. Dios no, Él anuncia el final desde el principio, porque para Él es lo mismo, Él está en todas partes. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, lo digo. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Control, dominio ejercido sobre absolutamente todo lo creado. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que nosotros podemos pasar por encima su voluntad y sus planes desde la eternidad y hasta la eternidad. Esto es algo supremamente hermoso, porque nos da a entender algunas cosas. Una, que nadie puede influir en Dios. ¿Puedo yo influir en Dios, someter a Dios, convencerlo para que Él haga lo que yo quiero? Ahora bien, aquellos que decretan y ordenan a Dios: en este momento haz tal cosa, es un atrevimiento terrible, porque Dios es soberano. Que yo puedo ahora, por medio de Jesús, venir a su presencia y decirle: Señor, necesito, por favor, que tú hagas algo aquí sobrenatural, que hagas algo especial en esta área de mi vida. Yo sé que tú estableciste normas físicas de la naturaleza. Yo clamo a ti para que tú tengas misericordia y rompas esas normas y hagas un milagro en esta situación. ¿Podemos hablarle así? Por supuesto, porque podemos tener una relación de amistad con Él. Y Él puede decir: ok, lo voy a hacer. Claro que sí. Pero yo de ninguna manera puedo torcer el brazo de Dios, como algunos hacen, malinterpretando las Escrituras. Si hay dos o más reunidos en mi nombre, todo lo que pidan yo haré. Entonces, Señor, aquí estamos Pepito y yo reunidos, y en el nombre de Jesús te pedimos que hagas tal cosa y más. Lo tienes que hacer. No funciona de esa manera. Ese pasaje está mal entendido. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús, yo lo haré. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, declaro y ordeno que se haga tal cosa. No funciona de esa manera. Son pasajes sacados de contexto, mal interpretados. Dios es soberano y hace lo que Él le place. Nadie puede influir sobre Él. Pero también nos muestra otro aspecto supremamente hermoso. ¿Quién está en control de todas las cosas si Dios es soberano? Entonces, cualquier situación que nosotros enfrentemos como hijos de Dios, ¿qué pasa? Estamos en el hueco de la mano de Dios, como dice la palabra. Y Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Podemos caminar confiados entonces en los planes de Dios? Pregunto, ¿estamos caminando confiados en los planes de Dios?
o cuando viene una situación complicada, difícil, nos cuesta más trabajo. Mira lo lindo que nos muestra el Salmo 23, ¿no? Porque el Salmo 23 está hablando de que el buen pastor está ahí con nosotros, que nos cuida, que nos protege, y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque esté en un momento bien oscuro, bien difícil, aunque se estén levantando gigantes en contra mía, ¿sabes qué, Señor? Yo no voy a tener ningún temor, porque tú estás conmigo, tú me alientas, tú me fortaleces, tú estás en control, y tú dices que a tus hijos, los que dependemos de ti, todas las cosas las aprovechas para formarnos, para moldearnos conforme al carácter de tu Hijo Jesucristo. Romanos 8, 28 y 29. Entonces, pregunto, ¿alguien puede obligar a Dios a hacer algo? De ninguna manera. ¿Confías en Dios y en sus planes para tu vida? No respondas, pero te animo a que lo hagas por completo. Y eso nos lleva al último aspecto que vamos a ver hoy. Hay otros atributos, pero vamos a quedarnos con estos que nos dan un panorama bien chévere de Dios. Y el último atributo es: Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir que Dios es todopoderoso? Quiere decir que tiene toda fuerza y todo poder para hacer lo que quiera. Nada es imposible para Dios. Jeremías 32, versículo 17 dice: ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Una vez más nos habla del poder de Dios en la creación, ¿no? Tú creaste todo, nada es imposible para Dios. Apocalipsis 19, versículo 6. Voy a leer solamente el último pedacito. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. ¿Qué descripción le da la palabra de Dios a Dios? Dios todopoderoso, gobierna sobre todo, tiene señorío sobre toda la creación. Todo lo que existe es de Él. Todo lo que existe fue creado en Él, por Él y para Él, hablando de Jesucristo. Tú crees que tienes un carro, una casa, una ropa, un reloj. Todo es de Dios y es para honrarlo a Él. Todo. Él es el Todopoderoso. Y aquí hay algo súper bonito. Segundo de Crónicas, búsquenlo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dios es todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para los que estamos en Dios? Es una pregunta capciosa. Claro, el que no tiene imposibles es Dios. Nosotros estamos supremamente limitados por todos lados. Nuestro poder es diminuto. Nuestras posibilidades son complicadas. Dios es el que no tiene imposibles. Por eso venimos a Él. Señor, dame una manito en esto, por favor. Segundo de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿De qué está hablando acá? De la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Mira esta promesa tan hermosa. Dios es todopoderoso, Él puede hacer absolutamente de todo. Tú no, pero Dios está dispuesto a favorecerte a ti con su poder si tú tienes un corazón recto para con Él. Si tú andas como lo veíamos antes, buscando en santidad, apartándote de todo mal, sometiéndote al señorío de Dios, a su voluntad, a su soberanía. Si lo estás conociendo y sometiéndote a Él.
quiero complementar esto. ¿Dónde vemos el poder de Dios? Génesis 1:1, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este pasaje nos muestra en primer lugar que antes de que existiera, Dios ya existía. Dios estaba y creó los cielos y la tierra. Pero también vemos en Hebreos 1, versículo 3, hablando de Jesucristo, nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como hablábamos, que Dios se revela a través de Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿qué nos dice? Todas las cosas, ¿en qué están sustentadas? En la palabra de su poder. Tú de pronto piensas, ¿quién sostiene tu trabajo? De repente, alguno que entró a algún cargo por algún amigo político dice: mi trabajo está sostenido por el de turno, pero cuando mi amigo salga, yo salgo. De repente alguno dice: es que yo estoy sostenido por la hipoteca que tengo, entonces financieramente mi sustento está allí. Y nosotros, ¿en qué se sostienen los planetas? Hablábamos la semana pasada que la Biblia misma, mentira, ese aspecto no lo mencionamos, pero dice la Biblia que la tierra está suspendida sobre el vacío. ¿Y quién la sostiene? Los antiguos decían entonces que ahí es donde la existencia de Atlas, ¿no? La tierra descansa porque hay un gigante que sostiene la tierra sobre sus hombros. Y así salen diferentes teorías de los antiguos. Pero la palabra dice que todo se sustenta por la palabra de Dios. Todo en el universo se sostiene a día de hoy por la palabra de Dios. Todo fue creado por Él y el poder de Dios hoy sigue sustentando todas las cosas. Dios, antes de la existencia del universo, antes de la existencia de la materia, del espacio y el tiempo, creó el universo y le dijo al universo: empiezas acá y tú terminas acá. Determinó un día para el inicio del universo y determinó un día para el final del universo. Y Él estableció las normas como el universo va a funcionar. Todas las leyes de la física, de todo Dios lo creó con ciencia. Todo. Y determinó el cómo de los hombres, cómo debemos caminar y cómo el hombre debe ser en su carácter y cómo la mujer debe ser en su carácter y cómo la relación de pareja debe llevarse adelante. Dios estableció todo. Cuando vemos al mundo de hoy, el mundo lo ha tergiversado todo. Los hombres no son conforme al carácter de Dios, las mujeres tampoco son conforme a lo que Dios dice, la relación de pareja tampoco se lleva en la mayoría de los lugares conforme a lo que Dios dice. Tenemos que voltear nuestra mirada a Dios, venir a las Escrituras, por supuesto. Miremos la existencia del universo. También hay muchos pasajes que hablan de esto, pero quiero solamente mencionar segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice: pero el día del Señor hace referencia al mismo día que mencionamos cuando leamos Mateo 25, cuando Jesús venga en gloria, ¿cierto? Es el día del juicio final, el día del juicio del gran trono blanco, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, nadie va a saber, en el cual, póngale cuidado, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, los elementos, la materia, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué nos dice del universo que conocemos, mencionado aquí como cielos y tierra? Nos dice que van a pasar. Otro pasaje que a veces leemos también: cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. El cielo y la tierra, el universo conocido, Dios le puso un inicio y le puso un final, y cuando se termine todos venimos ante el juicio de Dios. La palabra en Apocalipsis 21 nos da un final bien bonito. Dice: todo esto va a ser destruido, pero Dios después va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y nosotros, para ese entonces, que es otra película que de pronto lo vemos la semana entrante, nosotros tendremos una naturaleza incorruptible, un cuerpo que ya no muere, un cuerpo con una naturaleza eterna. Como dice Jesucristo, serán parecidos más a los ángeles. Dios Todopoderoso, creador de todo, que ha determinado un tiempo para todo y una forma para todo. ¿Confías tú en el poder de Dios? ¿Estás viviendo sometido a los planes y propósitos de Dios? ¿Eres consciente, como dice este pasaje, caramba, si todo va para un fin y todos vamos a rendir nuestra rodilla delante de Dios? ¿Cómo estamos viviendo esta vida? Dice ahí el pasaje, y quiero que le pongamos cuidado a eso: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿Esforzándonos por vivir en santidad? ¿Esforzándonos por vivir sometidos a Dios, conociéndolo en la intimidad? Dios quiere que lo conozcamos, más allá de una conciencia de que existe, más allá de un conocimiento intelectual, a través de ciertos atributos o cosas que podamos conocer. Dios quiere que lo conozcamos en una experiencia personal, que lo conozcamos íntima, profundamente. Dios Todopoderoso, eterno, omnipresente, creó el universo y todo lo que existe. Determinó cómo debe funcionar. Estableció un principio y estableció un final. Dios es santo, no tiene por inocente al pecador. Dios es puro, Dios es amor, pero Dios también es juez justo, que trae juicio sobre todos. Y como ya lo veíamos, cuando todo termine, todos vendremos delante de ese juez justo. Y no podremos sacar ninguna de nuestras obras para decir que nos pase a la vida eterna. Solamente por medio de Jesucristo, su máxima demostración de amor, podemos nosotros venir a Dios. Solamente por medio de Jesucristo podemos hoy vivir en Dios, buscando y caminando en santidad. Dios quiere manifestar su poder con su majestad, con su santidad, con su potencia, omnisciencia. Dios abre las puertas de su recámara y te dice: eres bienvenido, entra y recibe de todo lo que yo tengo, de toda mi sabiduría, de todo mi amor, de mi presencia. ¿Cómo no debemos nosotros esforzarnos más en venir delante de Él, conocerlo integralmente, someternos? Cuanto más ahora que entendemos este plan macro, vivir de una manera santa y piadosa. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar.